vamos a entrar a temas específicos. En la clase anterior logramos asimilar algunas situaciones dentro del derecho internacional privado con algunas normativas como el Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil, Constitución Política de la República, y vamos viendo cómo Guatemala ha adoptado dentro de su ordenamiento jurídico este tratado tan importante que trata los aspectos del derecho comercial, ¿sí? Tanto entre estados con particulares como entre particulares de distintas nacionalidades, ¿verdad? La próxima clase, si logramos finalizar el día de hoy las fuentes del derecho internacional privado, ya vamos a entrar a analizar el Código de Bustamante, ¿verdad? O el Código de Derecho Internacional Privado. Yo se los voy a elevar a la plataforma de Classroom para que ustedes la tengan a la mano, y de igual manera estas presentaciones que estamos viendo, al finalizarlas yo se las voy a elevar también para que vayan realizando ustedes la compilación de material y que lo puedan utilizar para sus exámenes parciales y finales, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, siempre recordatorio, todas las personas que ingresan, su nombre completo y número de carnet para hacer constar la asistencia. Vamos a pasar un formulario el día de hoy para recopilar los datos de las personas que son estudiantes activos, ¿verdad? Porque en la clase nosotros tenemos asignados aproximadamente 130 estudiantes y tenemos un promedio de comparecencia de los estudiantes de asistencia un 40%, ¿verdad? Entonces, la asistencia también va a ser un requisito para que ustedes puedan optar por el examen final, ¿de acuerdo, jóvenes? Así que me comentan, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, licenciado. Sí se ve. Perfecto. Cabe recordar, ¿verdad, jóvenes, que vamos a tener una participación activa siempre? Yo les voy a ir pidiendo que ustedes me apoyen leyendo. Les voy a ubicar algunos temas y siempre con su ley del organismo judicial y su código civil a la mano, ¿verdad? Y su constitución, por supuesto. Veo que una compañera me levantó la mano, pero se bajó. Compañera. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que yo ese código de Bustamante lo tengo en PDF, pero no sé si usted desea que lo comparta. Sí, yo lo voy a compartir, es el que está en la página de la OEA, ¿verdad? Pero si usted ya lo tiene, pues puede utilizarlo, si ya lo tiene marcado. Vale. Gracias, Lick. Ajá, así es. Veo que alguien más levantó la mano. Se lo levantó. Perfecto, entonces, siempre dentro de la misma presentación, dando continuidad en la clase anterior, solo para retroalimentar un poco, hablamos de las definiciones para poder elaborar una propia, algunos fundamentos de instituciones jurídicas, la naturaleza, ¿verdad? De dónde es que nace la fuente del por qué, ¿sí? Y algunos conceptos de donde nosotros solicitamos que analizaran en la Constitución Política de la República de Guatemala tanto su definición como su fundamentación, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con las características del derecho internacional privado. Ya con lo que vamos avanzando ya tenemos una idea de las diferencias entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Sin embargo, en la clase del día de hoy también les hice un cuadro comparativo para que ustedes puedan analizar algunas de las diferencias más remarcadas que podemos encontrar, ¿verdad? La primera característica del derecho internacional privado. Si bien es cierto, el derecho internacional privado se conoce como un derecho internacional porque existen varios países tratantes, firmantes y ratificantes de este convenio. Sin embargo, la característica principal es que se convierte en un derecho nacional, ¿verdad? ¿Cómo es que acepta el Estado estas características? Lick, ya no se le escuchó, tiene su micrófono apagado. Sí, perdón, es que estaba cerrando las ventanas porque había mucho ruido ahí de fondo de los carros. Entonces les comentaba de que, si bien es cierto, es un derecho internacional por los países tratantes, firmantes y ratificantes, se convierte en un derecho nacional, ya que cada país lo va a adaptar a su propio ordenamiento jurídico, ¿verdad? Esto quiere decir de que cada país va a destinar ciertos estudios legislativos
y ciertas nuevas normativas para poder darle cumplimiento a esta normativa, ¿verdad? Nosotros vemos en el derecho migrante, por ejemplo, un derecho, una rama del derecho muy especial que no muchos dominan, tiene una tendencia a lo internacional, respetando siempre el ordenamiento jurídico interno en el cual se está adaptando, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Al volverse un derecho nacional, ¿sí?, al adaptarlo a mi ordenamiento jurídico, que se crean conflictos dentro de los distintos países, ¿verdad? Entonces, una aplicación de una normativa que ya aceptaron distintos países en una manera distinta, crea estos conflictos, ¿verdad? Crea este litigio. Y es ahí donde el derecho internacional privado debe de buscar, a través del ámbito espacial de validez de la norma jurídica, dónde se realizan los actos, dónde se ejecutan los actos, esas características que vimos en la Constitución Política de la República. Es ahí donde entra el derecho internacional privado para realizar un análisis y poder desarrollar la solución a los conflictos que presentan el derecho internacional privado, ¿verdad? Seguimos. Vamos a pedirle apoyo aquí a alguien para ver si están pendientes. Compañera Delmi de Rosario, ¿está por ahí? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede apoyar leyendo el segundo párrafo? Muy bien. Es un derecho positivo. Sus normas se encuentran en diversos textos legales, preferentemente en los códigos civiles, pero también, y tal vez la más importante de las fuentes, es la que se encuentran en los tratados, en los que los países a través de esas convenciones determinan la forma de resolver los conflictos de leyes. Muchas gracias, Del. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es un derecho positivo, jóvenes? Retroalimentemos un poco, introducción al derecho. ¿Qué es un derecho positivo? Licenciado, un derecho que está vigente. Ok, que está vigente. Dígame, Mildred. Que sí se aplica, licenciado. Que sí se aplica, ¿verdad? Porque podríamos decir también que hay un derecho vigente que no es positivo, ¿verdad? Que es una de las problemáticas más comunes que tenemos en la aplicación de las normas, ¿sí? Hay normativas, hay leyes que están vigentes en el tiempo, ¿sí? Pero la aplicación no se da correctamente, ¿verdad? Entonces se habla de un derecho positivo porque lo que busca es que se dé correctamente su aplicación, estableciendo y adaptando nuestros códigos, nuestras leyes, para que se dé dice Hugo, la pena de muerte es un derecho vigente y no positivo, así es, ¿verdad? Nosotros no tenemos derogada la pena de muerte dentro de nuestra Constitución, ¿sí? No existe algo que haya derogada, ¿verdad? Sin embargo, está abolida su aplicación, es decir, es vigente y no es positivo, como bien dice Hugo, ¿verdad? Entonces, el derecho positivo va a nacer y se va a dar eficientemente cuando los países adaptan sus distintas normativas internas que tienen relación con el asunto y buscan crear estos mecanismos de aplicación, ¿verdad? Entonces vamos analizando cómo evoluciona, ¿sí?, nuestro derecho, cómo es cambiando, que es una de las características de cualquier rama del derecho, ¿verdad? Que es un derecho evolutivo, nuestra sociedad es evolutiva, las necesidades son evolutivas. Cuando se dio el tema de las caravanas de migrantes que pasaban los países Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, México para llegar a Estados Unidos, y que se firmó un tratado para que Guatemala pudiese ser un tipo de albergue para estas personas deportadas, ¿verdad? Entonces el derecho debe de adaptarse a las situaciones y a la coyuntura tanto nacional como internacional, ¿verdad? Seguimos. Contiene un elemento particular, ¿verdad? Este derecho contiene el elemento extranjero dentro de la relación. Entonces, al contener un derecho extranjero, genera un desgaste en su aplicación, porque no solamente se deben de aplicar las normas internas, sino que se deben de respetar los tratados internacionales y derechos extranjeros reconocidos por estos países y aceptados por este país, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha viajado a algún país de Centroamérica y
que me pueda contar qué es lo que utiliza para pasar la frontera. El DPI, licenciado. Solamente el DPI, ¿verdad? Obviamente si van por vía terrestre, ¿sí? Solamente el DPI. Sin embargo, si nosotros nos vamos por vía aérea, sí es necesario tener el pasaporte, un pasaporte vigente, con los permisos, con la vigencia que establece la ley, y en muchas ocasiones solicitan, si uno se va más de 3 meses, el boleto de regreso, ¿verdad? El boleto de la llegada final, si lo quieren ver así. Es un tema bien complicado el poder adaptar los derechos ratificados por la manera en la que los individuos realizan estos actos. Si yo me voy por tierra, no tendrían por qué decirme, mire, ¿y cómo comprueba usted su regreso? Porque usted solo puede estar 3 meses, si no tiene una residencia temporal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este elemento extranjero, a pesar de que nosotros tenemos la libre locomoción, tenemos un tratado con el G4 firmante que acepta que los centroamericanos puedan transitar como si fuese una sola nación en algunos aspectos, este elemento extranjero complica, ¿sí?, estos derechos y genera distintas obligaciones. Y el forum shopping, ojo con el forum shopping, vamos a ver. Jonathan Amílcar, compañero, ¿me podría leer el último párrafo? Buenas noches, licenciado, con gusto. Forum shopping consiste en la práctica de los abogados de plantear la solución de sus controversias internacionales ante aquel de entre los distintos tribunales que pueden ser competentes que, a tenor de la ley aplicable, le dará una respuesta jurídica más favorable a sus intereses. Muchas gracias. Este es un término, el forum shopping es un término bastante común en el derecho corporativo internacional, ¿verdad? Es una práctica que ustedes como abogados van a realizar para poder plantear cuál es la solución, ¿sí? Es decir, nosotros en el derecho procesal estamos acostumbrados a realizar las diligencias judiciales en el interior de nuestro país, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico interno, en primer lugar expresando cualquier tipo de agravio, ¿verdad? Nosotros venimos, denunciamos o somos denunciados o demandamos o somos demandados. Posteriormente nos solicitan las pruebas que demuestren nuestras pretensiones, posteriormente qué tipo de agravios, posteriormente una etapa de litigio en algunos casos y posteriormente una resolución que puede ser apelada, ¿verdad? Y volvemos a otro tipo de proceso, ¿sí? Un proceso un poco más reducido, que es la segunda instancia, y lo que comúnmente se ha realizado en Guatemala es tomar la acción de amparo como una tercera instancia, ¿verdad? Entonces es una muy mala práctica. Sin embargo, el forum shopping no busca el demostrar el litigio, ¿sí? El forum shopping lo que busca es demostrar la solución de las controversias, ¿verdad? Esto lo que genera es de que el jurisconsulto, ¿verdad? El tribunal que va a decidir sobre el asunto tenga una opción más clara para resolver, según los intereses de quienes la solicitan o la expresan. Entonces, un tema bastante interesante que podemos ver reflejado en el tema de arbitraje, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de arbitraje, si bien es cierto, inicia como una litis, lo que se busca es expresar una solución, qué es lo que yo busco, ¿verdad? Sin tener tanta burocracia, sin que sea tan complicado, porque el asunto internacional genera un desgaste tanto en costas para los clientes como un desgaste judicial para cualquier tipo de notificación. Hoy en día ya no tanto con las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Pero imagínense anteriormente estar esperando una resolución que provenía de otro país. Si aquí en Guatemala esperamos una resolución teniendo una oficina al lado del tribunal, que tardan 6 meses para una notificación, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo el forum shopping ya empieza a generar una evolución práctica de lo que podríamos tomar como una reforma en un futuro a nuestro proceso legal, ¿verdad? A nuestro proceso judicial. Es un tema bastante interesante que ya algunos países han adoptado. Objeto. Lo platicamos en la clase anterior, pero aquí está un poco más claro cuál es el objeto del derecho internacional privado.
Compañera Lady Analí, ¿me podría apoyar leyendo? ¿Cuál es el objeto? Claro, licenciado. Tiene el objeto... Espérame. Tiene el objeto puramente formal de señalar la vigencia espacial de la norma jurídica de más de un estado. Espérame. Ya. De un estado, determinando qué norma jurídica es aplicable, sin establecer el contenido de la norma jurídica aplicable, es decir, es una situación jurídica concreta que actualiza las hipótesis legales de normas jurídicas pertenecientes a más de un país. Muchas gracias, Lady. Entonces, ¿qué analizamos aquí? En primer lugar, se señala la vigencia espacial, ¿verdad, jóvenes? Es decir, nosotros para poder realizar una invocación a una norma, que era lo que platicábamos anteriormente, nosotros debemos de ratificar y demostrar de que esta norma está vigente, en primer lugar, ¿verdad? Y que está vigente en el ámbito espacial de más de un estado. Es decir, lo platicábamos, no recuerdo el nombre del compañero en la clase anterior, pero si en un país es permitido casarse con varios cónyuges, ¿por qué si vienen a solicitar residencia no van a reconocer ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir está vigente en mi país y por ello lo puedo aplicar en este país si en Guatemala no está vigente en su ámbito espacial de validez, ¿verdad? Entonces, ¿qué norma jurídica sería aplicable en ese caso? El matrimonio aplicado únicamente con la monogamía, ¿sí? Entonces no puede venir a contrariar el orden público, las buenas costumbres, etc. Ese es un primer objeto del derecho internacional privado, ¿verdad? Dirimir esas diferencias. Segundo, ese contenido de la norma jurídica que va a ser aplicable tiene que estar situado conforme a la situación jurídica concreta, ¿verdad?, que establece la hipótesis. Nosotros vemos distintos tipos de hipótesis. Cuando ustedes analizaban el derecho penal, el código penal, ¿sí?, cuando ustedes iniciaban a estudiar el código penal, y les decían, mire, ¿cuál es el sujeto? ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis de una norma? ¿Verdad? La hipótesis legal es encuadrar el actuar de una persona, ¿sí?, o que los actos de un hecho generen un cierto tipo de consecuencia, y ya podemos encuadrar esa hipótesis dentro de esta situación legal. Si hablamos, por ejemplo, del delito de homicidio, artículo 123, es quien diere muerte. Es una hipótesis abierta. Al igual el derecho internacional privado no puede realizar un análisis puramente individual a cada caso, ¿verdad? Es similar al derecho civil. Si bien es cierto, es un derecho muy subjetivo, las hipótesis son claras, ¿verdad? Entonces, las normas jurídicas que contienen estas hipótesis pueden ser varias y pueden ser contrarias. Ahí es donde viene el derecho internacional privado para poder solucionar y dirimir estas diferencias, estas litis que se dan dentro de más ordenamientos jurídicos ajenos a nuestro ordenamiento jurídico, y busca aplicar una solución más conveniente a los intereses de quienes la buscan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre el derecho internacional público y privado? ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos muy claro que el derecho internacional público tiene relación intrínseca con el Estado y el derecho internacional privado tiene una relación un poco más formal con el individuo, con la persona, ¿en qué radica esa diferencia? Vamos a ver, compañero Luis Rodolfo García, ¿me podría apoyar leyendo esta diapositiva? Claro que sí, licenciado. La diferencia radica en la naturaleza jurídica de cada una de las normas de estos derechos. Hay un conjunto de normas que en forma general y abstracta determinan un supuesto de hecho, el cual, una vez cumplido, comporta a su vez la realización de una consecuencia jurídica. Estas son normas de carácter dispositivo, mientras que en derecho internacional privado es distributivo. Esto es, le da la competencia a un ordenamiento considerado como competente de dos o más llamados a conocer. Muchas gracias.
Entonces, vemos de que el derecho internacional público es dispositivo. ¿A qué nos referimos con un derecho dispositivo, jóvenes? Cuando ustedes vieron el derecho administrativo, ¿qué es el derecho dispositivo? Recuerden que es un principio, ¿sí? Un principio del derecho, principio dispositivo. Cuando hablamos de que es un derecho puramente dispositivo, ¿a qué nos referimos, jóvenes? Perdone si no me equivoco, creo que es donde las partes son las que velan por el seguimiento del proceso. Muy bien, así es. Es dispositivo, imagínense ustedes. Ya salgamos un poco del tema jurídico. Si ustedes presionan un dispositivo, por ejemplo, un control de televisión, ¿qué sucede si ustedes presionan el botón de encendido? ¿Qué sucede, jóvenes? ¿Se encenderá el dispositivo? Exactamente. ¿Qué sucede? Se crea una acción, ¿verdad? Nosotros creamos una acción con el dispositivo y generamos una reacción. ¿Y qué conseguimos? Nuestro fin, que era encender la televisión, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando hablamos del derecho dispositivo. El derecho de petición, ¿verdad?, que nosotros tenemos contemplado, ¿en qué artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, jóvenes? Artículo 28, licenciado. ¿Qué nos indica el artículo 28? El derecho de petición, licenciado. Ajá, ¿qué nos indica? Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muchas gracias, Brenda. Ese artículo es cajonero en todos sus memoriales donde van a solicitar ustedes, ¿sí? Por ejemplo, una demanda inicial, van a presentar una denuncia, ¿sí?, por escrito. La idea de plasmar el derecho como un derecho dispositivo es que nosotros tengamos ese derecho de acción. Nosotros lo podemos iniciar, ¿sí? Es como el principio de rogación. Sin embargo, el que sea dispositivo no quiere decir que no sea de oficio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del dispositivo es que nosotros lo podemos iniciar y quizás en algunas normativas, algunos asuntos muy especiales pueden llevarse de oficio. Si ustedes plantean, por ejemplo, una denuncia por femicidio, existe una denuncia por femicidio, por violencia contra la mujer, de una persona, yo me imagino que ya lo vieron en las noticias, salió hace un mes aproximadamente. Hay una noticia de una guatemalteca que es esposa de un funcionario extranjero y lo denunció aquí por violencia contra la mujer. Ella inició, es dispositivo, ahora ya es de oficio, ¿verdad?, ya después de haber iniciado. Pero en el derecho internacional privado nosotros hablamos de que es distributivo. Entonces, ¿por qué hablamos de un derecho dispositivo que es acción de aparte y lo diferenciamos con el derecho internacional privado si también nosotros en el derecho internacional privado generamos una acción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un derecho distributivo, jóvenes? Este principio distributivo lo podemos encontrar nosotros en el derecho mercantil. ¿A qué nos referimos con el principio distributivo? Ustedes que vieron Mercantil 1.
Vamos a ver, aquí comentaron. Dice José Miguel, dar igual cantidad de bienes a todos los miembros pertenecientes a una sociedad. Ok, se distribuye, ¿verdad? Un beneficio, ¿sí? Entonces vemos de que el derecho internacional privado, a pesar de ser dispositivo, ya analizamos de que tenemos una tendencia a promover las soluciones. Entonces, dentro de las personas que resuelven los asuntos, los conflictos del derecho internacional privado, debe de fungir el derecho distributivo, ¿verdad? Distribuir, ¿sí? Igual que en el derecho mercantil, nosotros encontramos que podemos asignar tanto las cargas como los beneficios. Entonces, quien resuelve el conflicto en el derecho internacional privado le va a decir, bueno, doña Brenda Marisol, usted es la representante legal de Papeles S.A. de Guatemala, y don Manuel de Jesús es el representante legal de Sellos de El Salvador S.A. Entonces, ¿qué carga? ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo venimos nosotros a demostrar la solución del conflicto? Entonces ya Brenda y Manuel deben de tener una comunicación, y es ahí donde entra la importancia de la resolución de conflictos en el ámbito corporativo. Existen abogados que no se dedican a litigar, no se dedican al notariado, únicamente se dedican, ¿sí? Vamos a ver, dice José Miguel, permítame. Julieta, ¿ese enlace de qué es? Disculpe. ¿O Gabriela? Lick, es para la asistencia, perdón. ¿Para la asistencia o la recopilación de datos? Vamos a partir con ese también, los datos y asistencia, con tal de saber a esta hora quiénes están en la clase, porque algunos pueden pedirlo después, ¿verdad? Entonces estamos esperando que los compañeros puedan entrar. Ya. Lo que sucede es que como siguen entrando algunos, tal vez se van a perder ahí el enlace. Tal vez al final, ¿verdad, jóvenes? Que dice que no deja entrar, tal vez lo podemos revisar. Sí, licenciado, disculpe, solicita autorización para ingresar. Le voy a decir a Julieta que ella fue la que lo hizo el día de hoy, Lick. Va, para que lo pasemos al final, porque... No tenga pena, yo te voy a comentar a la compañera. Va, gracias, Gabriel. Bueno. Entonces, vamos entendiendo esa diferencia, ¿verdad? De lo dispositivo y distributivo. ¿Cómo esa resolución de conflictos es tan importante en materia corporativa? Cuando les hablo de materia corporativa, no solo hablemos del aspecto de sociedades y empresas, hablemos, por ejemplo, de una demanda a una empresa, ¿sí? Por parte de alguien individual, ¿verdad? De algún daño o perjuicio que recibió, o cuando platicamos un poco del aspecto puramente económico, ¿cómo podemos nosotros cuantificar cuál va a ser la solución? ¿Verdad? Porque yo al plantear una demanda, yo demando pero exijo, ¿verdad? Pero aquí en el derecho internacional privado, que es similar al derecho civil y derecho mercantil, yo estoy planteando cuál es la solución, ¿verdad? Mire, yo voy a recibir a satisfacción, ¿sí? $1,000,000. Eso lo estoy solicitando como daños y perjuicios. Si aceptan, hacemos, y si no, que decida el juez, ¿verdad? Entonces es por eso que el arbitraje funge un papel importante. Lo vamos a ver más adelante, ya lo estamos preparados su presentación. Pero en sí, ese derecho internacional público contiene esta diferencia entre el derecho internacional privado, ¿verdad? Seguimos. Diferencias entre el derecho internacional público y privado. Aquí les coloqué 2 cuadros. En primer lugar, el derecho internacional privado regula las relaciones entre particulares de distintos estados, ¿verdad? Siempre tenemos intrínseca la situación de la extranjería, ¿verdad? Una nacionalidad distinta. En segundo lugar, los asuntos de esta rama se resuelven a través de órganos jurisdiccionales entre estados, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay competencia de ambos órganos jurisdiccionales para poder decidir, ¿sí?, qué derecho internacional va a englobar el asunto.
Entonces aquí los intereses, ¿sí?, pertenecen directamente a los abogados litigantes. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Los intereses van a ser expuestos por estos abogados, quienes van a representar a los particulares de distintos estados, ¿verdad? Su fuente, principalmente la costumbre, la codificación y las legislaciones nacionales. ¿Por qué la costumbre es una fuente del derecho internacional privado? Privado. ¿Por qué creen que la costumbre se encuadra aquí? Considero, licenciado, buenas noches o buenas tardes. Considero tardes. que el derecho en su momento prácticamente fue verbal, pienso yo, y se trasladaba de generación en generación. Muy bien, entonces tenemos la palabra como fuente, ¿verdad? De la costumbre, exactamente como dice Eric. Nosotros hablamos de arbitraje, los juicios son orales, ¿verdad? Si bien es cierto, podemos plantear por escrito, pero el arbitraje usualmente es oral. Es por eso que incluso nuestra facultad, que tiene premios a nivel internacional de competencias de arbitraje, ustedes se dan cuenta de que los concursos son verbales. Entonces la costumbre funge un papel importante porque se van a respetar estas costumbres de resolución de conflictos en los distintos países, en los distintos estados. Por segunda parte, la codificación. Eso quiere decir, para que yo invoque una ley, ¿sí?, dentro de estos conflictos, ¿cuáles serán los dos requisitos esenciales, jóvenes, para que yo pueda invocar una ley? Se los acabo de mostrar hace 2 diapositivas. Que sea positiva. Que sea positiva y vigente, licenciado. Que sea positiva y que sea vigente, ¿verdad? Eso quiere decir de aplicación, ¿sí?, dentro del ordenamiento jurídico, reconocido y aplicado dentro de ese ordenamiento jurídico y que esté vigente en el tiempo, ¿verdad? Entonces esa codificación tiene ese requisito. Para yo poder invocar, debo de invocar una ley vigente y positiva de las legislaciones nacionales en donde competen los distintos asuntos, ¿verdad? ¿Y cuál es el fundamento o los fundamentos más importantes dentro del derecho internacional privado? Volvemos con el tema de la codificación, ¿verdad? La importancia y los requisitos es que el ordenamiento jurídico tiene que ser vigente y por supuesto que ese ordenamiento jurídico trate el asunto del cual nosotros estamos litigando. Es decir, que este ordenamiento jurídico, esta fundamentación de la norma, tenga el asunto o la capacidad para resolver el acto que nosotros estamos litigando, ¿verdad? Entonces, vemos que la invocación es un tema bastante interesante y dentro del programa vamos a hacer, ya cuando tengamos contemplado aquí con el enlace que vamos a mandar al final, porque lo vamos a mandar el día de hoy y mañana, para ver quiénes están ya formales asistiendo a la cátedra, y al final de la clase les voy a dar una información también. Vamos a hacer grupos, ¿sí? Y en estos grupos vamos a tener un concurso de arbitraje. Entonces voy a enseñarles cómo se realiza el arbitraje para la resolución de conflictos a nivel internacional y cómo el derecho internacional público contempla la resolución de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como en este caso es el arbitraje, como una manera de dilucidar estos asuntos litigiosos, ¿verdad? Con el derecho internacional público, en primer lugar, va a resolver las relaciones entre los estados. No entran los particulares aquí. Los asuntos de esta rama del derecho van a ser resueltos a través de tratados, convenios, medios diplomáticos, y los problemas del derecho internacional público solo le interesan ¿a quiénes? A los gobiernos. Entonces, ¿qué diferencia tiene esta resolución, ¿sí?, con el derecho internacional privado, jóvenes? Bueno, vamos a ver.
compañera Paola Noemí. ¿Está por ahí, Paola? Aquí lo que busco es que opinen, jóvenes, no tengan miedo de opinar. ¿Su micrófono, Paola? Trate de encender su micrófono para que me dé su opinión ahí, de esa diferencia. No la dejan. Bueno, vamos a ver. Compañera Shirley Rosales, ¿qué opina usted? ¿Qué diferencia tiene en la resolución de estos asuntos entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público? Dígame, Shirley. Pues que en público ya es más que se debe de tomar en cuenta en opiniones más de diferentes legislaciones, porque en privado comúnmente solamente se debe de tomar en cuenta dos opiniones, que es de unas dos partes. Sin embargo, ya en público, y más si es internacional, se debe de tomar en cuenta tanto los gobernantes y en diferentes, los intereses ya no son solo de uno, sino de varias personas. Ok, vamos a ver. Miren, la idea es de que ustedes me brinden su opinión sin pena, ¿verdad, jóvenes? Aquí no hay respuestas equivocadas y quiero que ustedes se sientan confiados y felices de participar. Aprovechar estos puntos de participación porque ustedes véanlo así. Cada vez que alguien enciende el micrófono y opina frente a 76 personas, yo sé que no es fácil. Y más aún sin poder verlos, ¿verdad? Y más aún si hay algunos que graban la clase. Entonces uno piensa, si me equivoco, ¿qué pueden decir? Pero desde ya tienen que perder ese miedo, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes participen, jóvenes. Es un ejercicio que les va a servir para toda su vida. Y como dice la compañera Shirley, ¿verdad? Sí existen diferencias. Si nosotros hablamos del derecho privado, sin hablar del derecho internacional privado, solamente el derecho privado, efectivamente son dos partes, una sola legislación. Con el derecho público siempre va a estar involucrado el Estado, pero aquí le agregamos el elemento internacional. ¿Y este elemento internacional en qué momento se da, jóvenes? ¿Cuándo un asunto se vuelve internacional? Yo pienso que, por ejemplo, cuando se violenta la paz, así como entre Ucrania y Rusia, en el derecho internacional público pasa. Ok, digamos Ucrania o Rusia, pero ¿qué característica tiene que lo vuelve internacional? Si hubiera sido un conflicto únicamente en Ucrania, interno de Ucrania, no sería internacional. Que sean distintos estados. Distintas nacionalidades, ¿verdad? Distintos estados. Entonces, cuando le agregamos el aspecto internacional al derecho público y al derecho privado, nosotros ya vemos de que la resolución de conflictos cambia de mecanismo. Con los conflictos del derecho internacional público se involucran los jueces, ¿sí o no? Ahí está en la presentación cómo se resuelven esos asuntos. Ahí serían los diplomáticos, Lick, no jueces. Ajá, medios diplomáticos, tratados, convenios. ¿Y qué es lo que nos indica la presentación de cómo se resuelven los asuntos en el derecho internacional privado? A través de las fuentes. ¿A través de qué? Aquí está, miren. Órganos jurisdiccionales entre estados y los problemas de derecho internacional privado. A través de los órganos jurisdiccionales entre estados, ¿verdad? Entonces el derecho internacional privado
tiene mecanismos para que los órganos jurisdiccionales entre estados resuelvan estos asuntos. ¿Y qué es un órgano jurisdiccional, jóvenes? Los tribunales. Los tribunales, ¿verdad? Los juzgados. Entonces vemos la diferencia de la resolución de conflictos por cómo se resuelve. Ustedes dentro del programa, si ustedes pueden analizar, tienen derecho internacional público 1 y 2 y tienen derecho internacional privado, ¿sí? No es derecho internacional privado 1, porque no hay 2, ya esto es lo último que ustedes van a ver de derecho internacional privado. ¿Y por qué creen ustedes que no es necesario tener un derecho internacional privado 2? No porque no sea extenso, ¿sí? Porque realmente el derecho internacional privado, si lo quieren analizar ustedes como para estudiar para su privado, ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de normativas que existen y la cantidad de situaciones, si hablamos de casos que pueden darse, que parecen de película, perdón que se los diga así, pero parecen de película, ¿sí? Cuando ustedes sean abogados les van a llegar algunos casos que ni se imaginan. Entonces, solo hay un derecho internacional privado porque al ser los órganos jurisdiccionales entre estados los que resuelven, todo lo que ustedes analizaron, todo lo que ustedes ya estudiaron del derecho procesal va a ser aplicado aquí, ¿verdad? A diferencia del derecho internacional público, que eso ya es una rama ajena a nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿de acuerdo? Fuentes del derecho internacional público. Vamos a ver. Compañera Jocelyn Karina Schock, ¿me puede apoyar leyendo las fuentes? Cristina, dígame. Si desea, lo apoyo yo, licenciado. También. Fuentes. Estas también son fuentes con la diferencia de que las legislaciones nacionales para esto son fuentes indirectas. De una vez los fundamentos, por favor. Fundamentos. Señala las normas y principios que deben regir las relaciones de los estados entre sí. Ok, muchas gracias. Entonces vemos que las fuentes y los fundamentos, si bien es cierto, también son fuentes, la costumbre, la codificación, las legislaciones, ¿sí? En este caso, ¿sí? Las legislaciones nacionales son fuentes indirectas, ¿verdad? No son fuentes directas, son fuentes indirectas. Se toma como un precepto adicional, como cuando ustedes citan jurisprudencia dentro de sus pretensiones, en sus escritos, ¿verdad? Ustedes citan una jurisprudencia para guiar un poco el fallo, ¿verdad? Para demostrar el porqué, ¿sí? Entonces estas fuentes indirectas dentro del derecho internacional privado nos sirven para para realizar un análisis un poco más fundamentado y guiado en la norma, ¿verdad? Y dentro de los fundamentos existen normas y principios, ¿sí? Puramente propios del derecho internacional público que van a regir a este. Ustedes que ya estudiaron derecho internacional público ya pudieron observar que existen principios, ¿sí? Y doctrinas que van a regular los aspectos diplomáticos, los aspectos de tratados, de convenios, del derecho internacional público, ¿verdad? ¿Y cómo es que el derecho internacional privado y el derecho internacional público ve al sujeto? ¿Sí? Vamos a ver. Compañera Jessica Sutuk Telles. Buenas noches. Jocelyn, apóyeme, Jocelyn. Sí, disculpe. Dice en cuanto al sujeto, en el derecho internacional privado es el hombre, el derecho internacional público tiene como sujeto al Estado y se ocupa de las relaciones de estos sujetos entre sí. Ok, y esto, por favor. El segundo párrafo también, por favor, Jocelyn. Excepcionalmente tiene que ver con otros entes de derecho internacional que no son propiamente estados, cuya personería proviene directamente de estos últimos. Ok, muchas gracias. Y también algo importante, ¿verdad, jóvenes? Gracias, Jocelyn, entre esto que leímos,
es que la aceptación en el derecho internacional privado de persona, es decir, cuando hablamos nosotros del hombre, recuerden ustedes que doctrinariamente también se le acepta como término persona. También se contempla la persona individual como persona jurídica. Este tema es tanto controversial como importante y necesario, ¿sí?, para las representaciones legales. Por ejemplo, ustedes si hacen algún día una sociedad anónima, por ejemplo, una empresa, y se van al extranjero, ustedes a través de su representante legal delegan estas responsabilidades, ¿verdad? Es por eso que si fuesen una persona individual, aún así se pueden delegar a través de algunos asuntos, ¿verdad? A través de cartas poder, de mandatos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero prestarles mi vehículo para salir al interior de Centroamérica, a través de una carta poder, basta, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, soy hondureño y deseo solicitar una residencia en Guatemala, yo le puedo decir a la compañera Cristina, mire, licenciada Cristina, por favor, yo le voy a hacer la carta poder para que usted, para que yo a través de su representación llene todos los requisitos del expediente, ¿verdad?, lo administrativo. Pero para ingresarlo, ¿sí?, a migración, yo necesito ir personalmente porque hay un registro biométrico. Entonces, el derecho internacional privado también tiene sus restricciones a través de las representaciones y a través de lo que una persona individual o una persona jurídica puede hacer o no hacer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes quieren concursar en el Estado como empresa internacional, lo pueden hacer, jóvenes. Supongo que sí, licenciado. Ok. Carlos dice que sí, alguien que diga que no. Yo pienso que no, licenciado. Que no, va. Carlos, ¿usted por qué cree que sí? Fui yo, Renato Lick. Es que estoy usando una cuenta aquí en la oficina pero le comentaba a Lick que tal vez sí es posible porque tal vez usted puede ser representante o accionista de una compañía internacional, por ejemplo. Ok. Y Jessica, ¿usted por qué dice que no? Pues yo pienso que no porque yo tengo nacionalidad guatemalteca y por lo tanto creo yo que no podría yo inscribir una empresa como extranjera. Ok. Tanto Renato como Jessica tienen razón. Dígame, María. Licenciado, pero si tengo residencia en el extranjero, ¿se podría, pienso yo? Sí, totalmente. Pero los tres tienen razón, ¿sí? Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucedió con el caso Oderbridge en Guatemala? ¿De dónde era esa compañía? ¿Eran rusos? No. ¿Brasileña, Lick? De brasileñas. ¿Y qué sucedió? Alguien que me refresque la memoria con esta... Hablando de Guatemala, ¿verdad? Hubo un tema de corrupción o soborno prácticamente, que porque le dieran los trabajos, ellos sobornaban al antiguo, ¿cómo se llama?, exministro de Comunicaciones, que era Benito, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezó el problema, a haber casos de soborno para construir carreteras. Así es. Entonces vemos de que esta empresa brasileña tuvo que llenar, como dice Renato, ciertos requisitos, ¿verdad?, para poder concursar, pero definitivamente se tuvo que realizar una inscripción en Guatemala. Es lo que sucede, por ejemplo, con fundaciones, ¿sí? Existen fundaciones a nivel internacional que tienen la sede, por ejemplo, Feed the Children, que la tiene en Suiza, si no estoy mal, y en Guatemala tienen sucursales, ¿verdad? Entonces se realiza un requisito de la persona jurídica para poder establecerse en nuestro país. Eso nos demuestra de que el derecho internacional privado no limita, pero sí regula estos aspectos, estos derechos, ¿verdad? Existen otros derechos que sí limita porque son contrarios al orden público, a las buenas costumbres de nuestro país. Pero realmente
la cualidad particular del derecho internacional privado es reconocer a la persona en todo su patrimonio de derechos y obligaciones, ¿verdad? Obviamente adaptándolo, ¿sí? Adaptando estos derechos, adaptando estas normativas internacionales para que funcionen en nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces dejamos claro que el derecho internacional privado reconoce a la persona individual, ¿sí?, y a la persona jurídica como un sujeto, ¿verdad? Seguimos. Vean, platicando un poco del tema general, antes de analizar las fuentes, yo les preparé una pequeña línea del tiempo, ¿verdad? Que esta línea del tiempo la vamos a analizar entre el día de hoy y mañana, para avanzar posteriormente a las fuentes del derecho. Pero es necesario que entendamos desde dónde proviene el derecho internacional privado. Imagínense, nosotros hoy en día disfrutamos de frutos de milenios de esfuerzos, de pruebas y errores de distintas aplicaciones y de inventos que hasta hoy a la fecha se estudian, se respetan y siguen siendo aplicados no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino que en todos los ordenamientos jurídicos que tienen una característica democrática y representativa, ¿verdad? Las repúblicas, esa división de poderes. Si nosotros analizamos el origen del derecho internacional privado, vamos a entender el por qué fue necesario regular estas relaciones internacionales. Y no fuimos nosotros quienes, como guatemaltecos, como Estado de Guatemala, tuvimos la idea, ¿sí? Fuimos convocados para la elaboración, ratificación y aceptación del Código de Bustamante, y esto vino a generar un cierto tipo de controversia dentro del sistema de cómo se manejaban las situaciones en Guatemala, ¿verdad? Antiguamente, por ejemplo, en el tiempo de Miguel García Granados, para los que han leído un poco de historia, ¿alguien sabe por qué se llama Muelle de Champerico? Por la compañía Champer y Company. Champer & Co. Así es. ¿Y qué era esta compañía, José? Si no mal recuerdo, exportaban banano. No. Minerales. Algo así. Sí, era una compañía alemana, así es. Era una compañía alemana. Yo no sé si ustedes conocen el puerto de Champerico, pero todo este puerto era propiedad de esa compañía alemana. No existía una regulación del derecho internacional privado, ¿verdad? Las compañías, los oligarcas negociaban territorio de Guatemala como que si fuera propio. Entonces ellos vendían, cedían, trasladaban derechos a extranjeros y a empresas extranjeras para que explotaran los recursos. Hasta hoy a la fecha lo seguimos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Miguel García Granados? Fue expropiarles esas tierras y volverla nuevamente al territorio de Guatemala, ¿verdad? Con la United Fruit Company, un tema que también vamos a analizar dentro de la historia de cómo la UFCO tenía relaciones con los miembros de la CIA, porque varios jefes dentro de la CIA, del Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos, tenían acciones dentro de la United Fruit Company. Entonces miraban a Guatemala como una granja, ¿verdad? Había una explotación tanto de las personas como de la riqueza, y Guatemala se quedaba con un 0,0003%, ¿verdad? Entonces lo que sucede en este caso es que se dio la tendencia a poder explotar tierras que provenían de un territorio extranjero, ¿verdad? Hoy a la fecha tenemos noticias, por ejemplo, del parque ecológico que desean hacer en Petén, ¿verdad? La explotación y la concesión a la empresa rusa para que realizaran minería en Izabal, ¿verdad? Cómo la minería en Guatemala explota y saca recursos del país, dejando un 0.01%, perdón, 0.1% de ganancias a Guatemala.
Entonces el origen del derecho internacional privado está manchado y está corrompido con intereses particulares, que si nosotros analizamos el derecho o la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, él busca que la aplicación del derecho sea objetiva, sin aspectos subjetivos, sin alteraciones, hacer lo que la ley dice, como lo dice, ¿verdad? Entonces el derecho internacional privado, al buscar compilar y ratificar estos aspectos que vamos a analizar cuando leamos el Código de Bustamante, nosotros podemos ver de que traza una objetividad y le solicitó a cada país firmante que si existía alguna opinión, alguna cuestión que ellos no aceptaran, la hicieran saber en el tratado, ¿verdad? Porque podría ser contraria a sus costumbres, al bien común que ellos practican o al orden público de cada país firmante. Entonces les platico un poco de cómo en Guatemala se ha dado una mala aplicación del derecho internacional privado y de las necesidades que esto ha conllevado. Pero platiquemos un poco del inicio, ¿sí? Yo les puse dentro de la presentación algunas señas como este ojo, ¿sí? Literalmente es ojo con esto, póngale atención a estas líneas de tiempo. Es importante que estudiemos la historia y puede que venga en el examen parcial, ¿verdad? En primer lugar, hablamos de 3.200 años antes de Cristo, ¿verdad, jóvenes? En Mesopotamia. Este fue el primer acercamiento del derecho internacional privado. Las ciudades sumerias fijaron un acuerdo, ¿sí?, derivado del inicio del comercio. Yo debía de firmar un acuerdo de hasta dónde llegaban mis tierras y por ende hasta dónde podía yo aplicar estas leyes, ¿verdad? Entonces yo, como emperador dentro de estas ciudades sumerias, yo podía fijar y establecer una delimitación territorial y poder decir las normas de esta ciudad deben ser respetadas dentro de este territorio, porque al finalizar dicho territorio inicia otra ciudad con distintas normas. Entonces aquí ya empezamos a ver el tema, por ejemplo, de las aduanas. Mire, quiere llevar mercadería a tal ciudad, debe pagar tanto de tributo, ¿verdad? Entonces aquí se formó el primer término de fronteras, llamado enantu. ¿Sí? Mucho ojo con esa palabra. El primer término de fronteras conocido por la civilización humana es enantu. Y ahí empezamos a establecer el primer acercamiento del derecho internacional privado. Dentro de este primer acercamiento, nosotros podemos ver que se da la necesidad de poder establecer por escrito, ¿sí?, poder dictar una norma y poder decir esto está escrito, esto está legalizado, porque antiguamente ¿cómo se decretaban las órdenes, jóvenes? ¿Cómo se decretaban las leyes en la antigüedad? Se imponían a través de un monarca, licenciado. ¿Y cómo las imponía? ¿Cómo el monarca decretaba que algo era ley? ¿Será que lo escribía, lo publicaba? Lo escribía y lo promulgaba. Lo promulgaba. Sí, muy bien, Ingrid. A través de la promulgación. El rey, ¿sí?, el monarca, el emperador, promulgaba una norma y su palabra era ley. ¿Y qué sucedía? Para que todos estuvieran enterados, eso llegaba a ser un teléfono descompuesto. El rey dice que de ahora en adelante todos deben de tributar una vaca al año, pero ya la gente que estaba más disipada en las tierras les llegó la noticia de que el rey estaba solicitando una vaca mensual, ¿verdad? Entonces había una mala aplicación, por ende el derecho no era positivo. Podía haber sido vigente porque lo dijo el rey, pero no era positivo porque no existía una legitimación de las normas. Entonces el Código de Hammurabi, ¿sí?, fue uno de los primeros antecedentes
de llevar a cabo una compilación de normas, ¿verdad? Pero tenía más que nada compilaciones de normas morales, ¿verdad? Lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí? Ya empezaba a desarrollar el raciocinio de las personas para poder abarcar todas las situaciones que se daban dentro de la sociedad. No podrían ellos haber compilado un código tan amplio. Entonces se preceptó que se debían de establecer solo las cuestiones moralmente correctas y las moralmente incorrectas, ¿sí? Les estoy hablando del año 1200 antes de Cristo, con el Código de Hammurabi. En el año 250 antes de Cristo, aquí se dio por primera vez la compilación de un cuerpo legal que regulaba tanto lo moral como el Código de Hammurabi, pero aquí incluimos, ¿sí?, la política. Y era tan respetado que incluso los contrincantes en batalla debían de respetar el Código Manu de India. Imagínense, dicen que en la guerra todo se vale, pero este código debía ser respetado incluso en estas guerras. Y ahí vemos el primer aspecto de la política dentro de una compilación legal. Después en Grecia, en el año 220, nosotros venimos a desarrollar la figura del cónsul, ¿sí? Y se destacan los afictionas y la proxenia. ¿Qué era el cónsul, jóvenes, antiguamente? Ustedes que eran derecho romano. Similar a la función que tiene un cónsul hoy en día. Eran los magistrados, si no estoy mal. Es el cónsul Ajá. que se encargaba de los asuntos legales. Ok. ¿Qué más? Era el magistrado de más alto rango. Era un magistrado, se encargaba de asuntos legales, pero tiene una característica. Él ejercía esa función ¿en dónde? Direccionaba el Estado. Pero él ¿En la provincia donde estaba destacado, Lick? No. Bueno, sí, él la ejercía en una provincia, pero la provincia estaba fuera del estado, ¿verdad? Entonces era un representante de la ciudad. Lo mismo que hace un cónsul hoy en día. Hoy en día, ¿cuál es la función de un cónsul, jóvenes? El cónsul de una embajada, por ejemplo, no sé, la embajada de Costa Rica, la embajada de, no sé, de Turquía. ¿Cuál es la función del cónsul? ¿Será que tiene alguna representatividad, no? Pasaportes. Muy bien. Y por ende, estamos hablando que los consulados, ¿sí?, las embajadas, ¿de quién son propiedad esas tierras? ¿Del estado donde radican o al estado al que representan? Al Estado que representan. Al estado al que representan. Entonces, si esas propiedades forman parte del estado al que representan, ¿qué normas se deben de llevar a cabo o qué normas se deben de cumplir en ese espacio territorial? Las del Estado al que estoy representando. Normas guatemaltecas. Las del estado que están representando, exactamente. Entonces el cónsul era un magistrado, ¿sí? Era alguien que representaba al estado y aplicaba la norma en el extranjero. Entonces en la Grecia antigua empezamos a ver la función del cónsul como el inicio de la representación de un estado en territorio extranjero, ¿verdad? ¿Y alguien sabe o alguien recuerda qué eran los afictionas y la proxenia?
¿Qué era la proxenia, jóvenes? Si ustedes analizan el latín, ¿sí? Cuando hablamos de pro, ¿qué quiere decir pro? Pro significa por y seno significa extranjero. Extranjero, exactamente. Entonces la proxenia eran los extranjeros que eran reconocidos en la antigua Grecia. Entonces una persona proxenia era una persona extranjera. Lo que sucede es de que si ustedes se dan cuenta, lo pueden ver incluso en películas, para los que leen, pueden verlo en la historia. En todas las culturas se tiene un rechazo, ¿sí?, interno a los extranjeros, ¿verdad? Las personas que tienen una cultura muy radicada tienen un rechazo, y es una naturaleza, es uno de los aspectos de la naturaleza del ser humano, tener miedo o rechazo al cambio, ¿verdad? Entonces algo nuevo genera desconfianza. Entonces alguien que no es de mi tierra, yo no lo voy a ver igual que alguien que es de mi tierra. Entonces se decidió reconocer a estas personas extranjeras como proxenia para darles una cualidad dentro de la sociedad, ¿verdad? Poder ser constitutivos de algunos derechos, de algunas obligaciones, ¿sí? Y poder ser reconocidos como personas, a pesar de haber nacido en el extranjero. ¿Y qué eran los anfitrionas, jóvenes? Les voy a regalar, les voy a subir un compendio. Tiene 2 glosarios jurídicos, porque nosotros en la virtualidad nos hemos acostumbrado a buscar todo en Google, pero hay cuestiones que no encontramos en Google, aunque no lo crean. Gracias, Lick. Entonces, no tenga pena. Entonces, ¿alguien sabe qué son los anfitrionas? Dick, perdone, por lo que acabo de buscar acá, Ajá. me parece que fueron unas antiguas ciudades de Grecia. Ok, era una asamblea, ¿verdad? Los anfitriones eran quienes formaban parte de las asambleas griegas para poder dilucidar los aspectos tanto del derecho interno como el derecho externo, con los cónsules, la proxenia. Entonces los cónsules llevaban las noticias. Esta tierra está en conflicto, y entonces los anfitriones venían y realizaban una asamblea y decidían, ¿verdad? Entonces podemos ver que este aspecto de los anfitriones tenía una relación directa con las resoluciones y el impacto de las actuaciones que iba a tener la Grecia antigua con las ciudades aledañas, ¿verdad? Con los territorios extranjeros, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a Roma en el año 200, tenemos el Ius Gentium y el Ius Speciale, ¿verdad? El Ius Gentium está fácil. ¿Qué es el Ius Gentium, jóvenes? Derecho de gentes. ¿Y cómo lo podríamos asimilar a la actualidad? El derecho público. El derecho público, el derecho civil, ¿verdad? El derecho de la gente, de los particulares. Y el Ius Speciale o Fetiale, que también se le conoce así, ustedes véanlo de la siguiente manera. Ius Gentium, derecho privado, derecho interno. El Ius Gentium es el derecho público y el derecho privado interno de Guatemala. Y el Ius Speciale o Fetiale era el derecho internacional, tanto público como interno. Nosotros podemos entender que el Ius Fetiale era aquel que regulaba las relaciones de Roma, o sea, del pueblo romano, con las relaciones de los pueblos extranjeros, ¿sí? Tanto también como estos pueblos extranjeros con las relaciones de los pueblos romanos. Entonces vemos que el inicio del derecho internacional público y privado se empieza a formalizar en Roma, ¿verdad, jóvenes? Con el Ius Gentium y el Ius Fetiale. Después entra la Edad Media, ¿verdad? Una Edad Media que
que nos conllevó a las famosas cruzadas, ¿verdad? Aquí tenemos la Edad Media y las cruzadas van un poco de la mano con el tema de los territorios, porque recuerden ustedes que las cruzadas fue una guerra, ¿sí?, de cientos de años que lo que buscaba era un exterminio para la imposición de una creencia religiosa, para la imposición de una religión, ¿sí? Y esto conllevaba a que no se respetaran los límites territoriales, porque se buscaba recuperar la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces marcó un quebrantamiento en lo que llevábamos avanzado hasta la fecha. Y en el año 517, mucho ojo con esto, aquí es donde tenemos por primera vez un cuerpo normativo de derecho civil, del Jus Gentium, ¿verdad? Y aquí encontramos todos los principios y doctrinas que se establecen para llevar a cabo el Jus Gentium y el Jus Fetial, ¿verdad? Con el Corpus Juris Civilis. ¿Alguien recuerda quién fue quien elaboró el Corpus Juris Civilis, jóvenes? Justiniano, licenciado. El emperador Justiniano. Y por ello, hoy en día le conocemos como justicia. ¿Sí? Esa es una historia curiosa. De ahí proviene el término justicia, por Justiniano. Seguimos. Permítanme. Ya por cuestiones de tiempo. Vean, vamos a finalizar este tema. Bueno, les quería comentar también. A través del Corpus Juris Civilis se establecieron muchas instituciones jurídicas del derecho público y el derecho privado, y el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Aquí nace el tema, la institución del testigo, ¿verdad?, que se aplicaba tanto a los cónsules como a los anfictiones, al gentium y a la proxenia. Aunque fueras extranjero, tenías el deber de testificar. ¿Y alguien sabe por qué se le llama testificar? Entonces, para que no se les olvide. Nadie sabe por qué se llama testificar a esa declaración de la verdad. Bueno, antiguamente, ¿sí?, cuando se inició la figura de la testificación del testigo, únicamente los hombres podían testificar, y lo hacían. Ellos testificaban con una mano en los testículos, ¿verdad? Como castigo de no decir la verdad, les cortaban los testículos. Entonces, de ahí proviene el término testificar, ¿sí?, decir la verdad, porque hay un castigo si no lo decimos la verdad, ¿sí? Dice Brenda, el formulario ya funciona, jóvenes. Vean, les voy a volver a enviar, o tal vez Gabriela o Julieta me puede hacer favor de enviar el formulario. Este es el formulario final del día de hoy. Es una recopilación de datos que vamos a necesitar para poder comunicarnos, ¿verdad? Cualquier emergencia, cualquier situación. Por ejemplo, en tiempo de exámenes que me ha pasado, cuando reviso, mire, no se envió su examen. Entonces son temas o sus tareas, ¿no?